El aire de la oficina del multimillonario Arturo Olmedo tenía un peso extraño, como si cada objeto allí dentro recordara silencios antiguos. Cuero envejecido, madera oscura, el eco de cigarros apagados hacía horas. El sol de la tarde entraba en ángulos oblicuos por entre las cortinas gruesas, dejando franjas doradas sobre el piso pulido. Todo estaba en orden, demasiado en orden. Arturo permanecía recostado en su sillón de respaldo alto, con los ojos cerrados y las manos apoyadas sobre el abdomen. Parecía dormir, pero no dormía. Escuchaba. Había dejado la puerta de la caja fuerte abierta a propósito, de par en par. Billetes perfectamente ordenados, joyas antiguas, relojes, un descuido imperdonable para alguien como él, o al menos eso pensaría cualquiera que entrara a esa oficina. El experimento era sencillo, cruel incluso. Arturo lo sabía, pero llevaba años haciéndolo, de distintas formas, con distintas personas. Esperar, observar, confirmar lo que ya creía saber, que todos tarde o temprano tomaban algo cuando creían que nadie los miraba. La puerta se abrió con un leve chirrido. Pasos suaves, medidos. Arturo contuvo la respiración. Era ella. Carolina entró con el uniforme sencillo del personal de limpieza. Pantalón oscuro, zapatillas gastadas, una blusa clara demasiado grande para su cuerpo delgado. Tenía poco más de 20 años. Su cabello claro caía recogido en una cola baja, con mechones rebeldes enmarcando un rostro luminoso, cansado pero limpio. Sus ojos claros no tenían brillo de ambición. Tenían hambre, sí, pero de algo distinto. Hambre de futuro. Bajo el brazo llevaba un libro viejo, con las tapas dobladas y hojas marcadas por el tiempo. No lo soltaba nunca. Carolina avanzó hacia el escritorio. Comenzó a limpiar en silencio. Sus movimientos eran respetuosos, casi tímidos. Entonces, al girar, la vio. La caja fuerte abierta. Se detuvo. El silencio se volvió insoportable. Arturo sintió cómo su corazón se aceleraba. Cada músculo de su cuerpo estaba atento. Esperó el movimiento inevitable, el paso adelante, la mano temblorosa, el gesto rápido. Pero nada ocurrió. Carolina se quedó inmóvil durante unos segundos, observando el interior de la caja fuerte como quien mira algo ajeno. Sus labios se apretaron apenas. No hubo codicia en su rostro. Hubo incomodidad, como si hubiera entrado sin querer a una habitación que no le pertenecía. Miró alrededor, vio a Arturo aparentemente dormido, respiró hondo. Con un gesto suave, casi maternal, empujó la pesada puerta de la caja fuerte hasta cerrarla. No con prisa, no con miedo, con naturalidad, como quien protege algo que no es suyo. Luego siguió caminando. Apretó el libro contra su pecho, no miró atrás, salió. La puerta se cerró. Arturo abrió los ojos. Por primera vez en años, no sintió satisfacción. Sintió algo más profundo, algo incómodo, algo que no se compraba. Esa noche no pudo dormir. La imagen de Carolina cerrando la caja fuerte se repetía en su mente como un eco. No había sido un acto heroico. Había sido algo peor, para un hombre como él. Había sido auténtico. Comprendió algo que le dolió aceptar. Esa joven no merecía limpiar oficinas ajenas toda su vida. No merecía vivir en la sombra de fortunas que jamás tocaría. Merecía una oportunidad. Carolina no lo sabía, pero ese gesto sencillo acababa de torcer su destino. Carolina había crecido en la pobreza, no una pobreza romántica, una pobreza real, áspera, heredada. Su madre, Teresa, trabajaba limpiando casas desde que Carolina tenía memoria. Manos agrietadas, espalda vencida, dignidad intacta. Vivían en un departamento pequeño, con paredes delgadas y ventanas que no cerraban bien. En invierno el frío se colaba sin pedir permiso. En verano el calor no dejaba dormir. Carolina aprendió temprano a no pedir demasiado, a agradecer lo poco, a observar, a soñar en silencio. Por las noches, cuando el cansancio no la vencía, se sentaba en su cama con ese libro viejo entre sus manos. Novelas prestadas, subrayadas por otros,
Historias de mujeres que escapaban, que elegían, que se levantaban. Cerraba los ojos y se permitía imaginar una vida distinta. Soñaba con una familia, un hogar sin gritos, un hombre que la mirara sin medirla, hijos, risas, una mesa compartida. Pero al abrir los ojos, el silencio áspero de las paredes desnudas la devolvía a la realidad. El destino, caprichoso, puso a Daniel en su camino cuando menos lo esperaba. Daniel apareció una tarde cualquiera, como aparecen los errores importantes, con encanto. Alto, atractivo, sonrisa fácil, vestía bien, hablaba con seguridad. Tenía esa manera de mirar que hacía sentir a Carolina vista por primera vez en su vida, no como empleada, no como fondo, como centro. «Eres distinta», le dijo la primera vez. «Se nota». Carolina no supo qué responder. Nadie le había dicho algo así antes. Daniel la invitó a cafés, luego a restaurantes que ella nunca habría pisado sola. La tomaba de la mano en público. La presentaba como si fuera un trofeo delicado. Carolina, hambrienta de amor, confundió atención con respeto. Por un tiempo fue feliz, o creyó serlo. Se casaron rápido. Daniel insistió. Dijo que no quería perderla, que ella era lo único puro en su vida. Carolina aceptó con el corazón temblando de ilusión. La casa era grande, demasiado grande, silenciosa. Al principio Daniel era atento, luego comenzó a corregirla. Detalles pequeños. No hables así en público. Ese vestido no te favorece. Sonríe más, da mejor imagen. Carolina obedecía. Pensaba que era amor, pensaba que estaba aprendiendo. Quería ser madre. Lo deseaba con una intensidad que le dolía en el cuerpo. Lo intentaron una y otra vez. Pruebas médicas, esperas interminables. Cada resultado negativo era un golpe seco. Una noche, sentada en el suelo del baño, Carolina lloró hasta quedarse sin aire. Daniel la observó desde la puerta, con el ceño fruncido. ¿De qué sirve si ni siquiera puedes darme un hijo? La frase quedó flotando como veneno. Desde entonces la humillación se volvió cotidiana. En público Daniel la exhibía, en privado la reducía. En cada reunión, en cada fiesta, encontraba la forma de recordarle que no era suficiente. Ella no entiende de negocios, decía riendo, pero se ve bien a mi lado. Las risas ajenas retumbaban como látigos. Carolina bajaba la mirada, tragaba vergüenza, resistía. Algo dentro de ella, sin embargo, se negaba a morir. Mientras tanto, Arturo no la olvidaba. Había investigado, sabía quién era, sabía de su matrimonio, de sus lágrimas silenciosas, de su talento oculto. Cuando decidió buscarla, no lo hizo como benefactor, lo hizo como alguien que había reconocido algo valioso. «No te ofrezco caridad», le dijo, «te ofrezco herramientas». Carolina dudó. Tenía miedo. Daniel no la golpeaba, la controlaba de una manera más peligrosa, con palabras, con dependencia, con culpa. El punto de quiebre llegó en una fiesta lujosa. Frente a decenas de invitados, Daniel levantó su copa y dijo sonriendo, «Mi esposa, bueno, ella está aquí porque queda bien en la foto». Las risas estallaron. Carolina sintió que algo se rompía. No fue el corazón, fue el miedo. Esa noche, por primera vez, no lloró. Pensó, ya no más. Nadie en la sala imaginaba lo que estaba a punto de ocurrir. El abogado de él terminó su exposición con una seguridad casi arrogante. Cerró la carpeta, se acomodó el traje y miró al juez como quien entrega un trámite más. Para ellos, el caso estaba ganado. Siempre lo había estado. Años de control, de manipulación, de hacerla sentir pequeña habían dado resultado. O eso creían. Yo estaba sentada en silencio, con las manos apoyadas sobre las piernas, la espalda recta y la mirada baja. No por miedo, no por vergüenza. Era concentración.
Cada segundo que pasaba, cada respiración contenida, era parte de algo mucho más grande. Cuando el juez me dio la palabra, levanté la vista lentamente. No hablé de inmediato. Miré a mi exmarido. Él evitó mis ojos. Se inclinó hacia atrás en la silla, relajado, convencido de que aquello era una formalidad previa a su victoria. Durante años me había repetido que sin él no era nada, que mi trabajo no contaba, que mis ingresos eran un complemento, un pasatiempo, una manera elegante de no aceptar que dependía de él. «Puede comenzar», dijo el juez. Tomé aire. Durante años creí lo que él decía. Creí que mi esfuerzo no tenía valor, que mis horas de trabajo no importaban, que mis ideas eran irrelevantes. Creí que todo lo que yo hacía existía gracias a él. Mi voz no temblaba, y eso desconcertó a varios. Pero mientras él se encargaba de recordarme lo poco que valía, yo me encargaba de trabajar, en silencio, sin anuncios, sin aprobación. El murmullo comenzó en la sala. Mi abogado se puso de pie y entregó una carpeta gruesa al juez. Documentos ordenados, cifras claras, fechas precisas. No había nada improvisado allí. «Solicitamos que se incorpore esta documentación», dijo. «Estados financieros, sociedades registradas, contratos, propiedades, inversiones y declaraciones de impuestos correspondientes a los últimos 7 años». El juez empezó a revisar. La sonrisa de mi exmarido se congeló. No desapareció de inmediato. Primero se tensó, luego se volvió rígida, después falsa. «Esto», balbuceó, «esto no puede ser correcto». El juez levantó la vista. «Según estos documentos», dijo con calma, «la señora no solo tiene ingresos propios, sino que posee participaciones mayoritarias en 2 empresas, una propiedad a su nombre adquirida antes del matrimonio y una cartera de inversiones considerable». Silencio. Un silencio pesado, incómodo, definitivo. «¿Usted sabía de esto?», preguntó el juez, mirando a mi exmarido. Él abrió la boca, la cerró, volvió a abrirla. «No», respondió finalmente. Ella nunca me dijo nada». Lo miré por primera vez en toda la audiencia. «¿Nunca me preguntaste?», dije. No hubo gritos, no hubo reproches largos, solo esa frase. Porque la verdad era simple. Nunca le interesó saber quién era yo. Solo le importó que creyera que dependía de él. El juez continuó leyendo. Cada página era un golpe, cada cifra una grieta más en la imagen que él había construido de sí mismo como proveedor absoluto, el hombre indispensable, el eje de todo. En base a esta información, concluyó el juez, no procede la solicitud de pensión compensatoria en los términos planteados. Muy por el contrario, deberemos revisar la distribución de bienes nuevamente. El rostro de mi exmarido se descompuso por completo. Sus manos sudaban, se limpiaba la frente, miraba a su abogado buscando una salida que no existía. Yo no sonreí. No sentí alegría, sentí algo mejor, alivio. Cuando la audiencia terminó, la gente comenzó a levantarse. Algunos me miraban con curiosidad, otros con respeto. Él salió rápido, sin mirarme, sin decir una palabra. Yo me quedé sentada unos segundos más. Había ganado, sí, pero lo más importante no era eso. Lo más importante era que por primera vez en muchos años no me sentía pequeña. Salí del tribunal cuando el sol ya estaba bajo, tiñendo la ciudad de un naranja cansado. La gente caminaba rápido por la vereda, ajena a lo que acababa de ocurrir dentro de ese edificio. Para ellos era una tarde cualquiera. Para mí, era el final de una vida entera. No sentí euforia, no sentí ganas de llamar a nadie ni de celebrar. Sentí un silencio interno profundo, como si algo que llevaba años haciendo ruido por fin se hubiera apagado. Caminé varias cuadras sin rumbo, escuchando mis propios pasos, intentando entender qué venía después, porque aunque había ganado en términos legales, emocionalmente recién estaba empezando a procesar todo lo que había cargado durante años. Mi teléfono vibró.
Era un mensaje de mi madre. ¿Cómo salió todo? Miré la pantalla durante varios segundos antes de responder. Bien, escribí finalmente. No era mentira, pero tampoco era toda la verdad. Esa noche dormí sola en el departamento que había alquilado meses atrás cuando entendí que el matrimonio ya no tenía salvación. Me acosté sin prender la televisión, sin música, sin distracciones. Solo yo y mis pensamientos. Y fue ahí, en la oscuridad, cuando empezaron a aparecer los recuerdos que había enterrado durante tanto tiempo. La primera vez que me dijo que exageraba. La primera vez que se rió de una idea mía. La primera vez que revisó mis gastos para ayudarme. La primera vez que me hizo sentir culpable por querer algo propio. No había golpes, nunca los hubo, pero había algo peor, una constante erosión silenciosa, una forma lenta y precisa de hacerme dudar de mí misma. Recordé una cena, años atrás, con amigos suyos. Yo había hablado con entusiasmo de un proyecto que estaba empezando. Me interrumpió con una sonrisa. «Es solo algo para entretenerse», dijo. «Ya saben cómo es ella». Todos rieron. Yo también reí. Esa fue una de las muchas veces en que aprendí a hacerme pequeña para no incomodar. A la mañana siguiente desperté temprano. Preparé café y abrí el computador. Tenía trabajo pendiente, correos sin responder, decisiones que tomar, empresas que seguían funcionando con o sin mi vida personal hecha pedazos. Y fue ahí cuando entendí algo clave. Nunca dejé de avanzar, ni siquiera en los peores momentos. Había construido todo eso mientras lloraba en baños ajenos, mientras dudaba de mi valor, mientras pedía permiso para existir. Y aún así, lo había hecho. A media mañana sonó el teléfono. Era él. Lo dejé sonar. Volvió a llamar. Respiré hondo y atendí. «¿Qué quieres?», pregunté, sin dureza, pero sin miedo. «Necesitamos hablar», dijo. «Esto no puede terminar así». «Ya terminó», respondí. Hubo un silencio largo al otro lado. «Me humillaste», dijo finalmente. «Me dejaste como un idiota frente a todos». Cerré los ojos. «No», dije. «Tú te humillaste solo. Yo solo dije la verdad». Su voz cambió. Ya no era arrogante. Era insegura, frágil. «Yo no sabía que eras capaz de eso». Ahí entendí todo. Nunca se trató de amor, nunca se trató de cuidado, se trató de control. «Ese es el problema», respondí. «Nunca te importó saber de qué era capaz». Colgué. No bloqueé el número, no hizo falta. Esa fue la última vez que hablamos. Las semanas siguientes fueron extrañas. Personas que antes no me tomaban en serio empezaron a mirarme distinto. Algunos con admiración, otros con incomodidad. Descubrí que hay gente que prefiere verte pequeña porque así no tiene que cuestionarse nada. También aparecieron las culpas. ¿Por qué no me fui antes? ¿Por qué permití tanto? ¿Por qué tardé años en creer en mí? Me tomó tiempo entender que esas preguntas no ayudaban, que sobrevivir también es una forma de valentía, que crecer en silencio no es debilidad, es estrategia. Empecé terapia, no para superarlo, sino para entenderme, para reconstruir las partes de mí que habían aprendido a callar. Un día la terapeuta me preguntó, «Si pudieras decirle algo a la mujer que eras hace 10 años, ¿qué le dirías?». No respondí de inmediato. Que no estaba loca, dije finalmente, que no exageraba, que su intuición tenía razón. Ese día lloré como no había llorado en años, no por tristeza, por liberación. Meses después me crucé con alguien que había sido amigo de él. Me miró con sorpresa. «Nunca pensé que tú», empezó a decir. «¿Que yo qué?». Se quedó callado. Sonreí. Exacto. Porque eso es lo que más dolía a algunos, darse cuenta de que me habían subestimado. Yo seguía adelante, sin discursos grandilocuentes, sin venganza, sin necesidad de demostrar nada. Vivía, trabajaba, decidía, y por primera vez, cada logro era mío, sin permisos, sin explicaciones.
El verdadero cambio no llegó de golpe. No fue un momento épico ni una escena digna de aplausos. Llegó despacio, casi sin avisar, en detalles pequeños que antes no existían. La primera vez que tomé una decisión sin explicarla. La primera mañana en que desperté sin ese peso en el pecho. La primera vez que alguien cuestionó una idea mía y no dudé de mí. Ahí entendí que la libertad no siempre se siente como felicidad inmediata. A veces se siente como calma, como silencio, como no tener que justificar tu existencia. Pasaron los meses, la vida siguió, el mundo no se detuvo por mi historia, y eso estaba bien, porque ya no necesitaba ser el centro de nada para sentirme completa. Un día, mientras ordenaba papeles viejos, encontré una carpeta olvidada, contratos, correos, notas, números, pruebas de todo lo que había construido mientras me decían que no valía tanto, mientras me repetían que debía agradecer y mientras me pedían que no hablara. Me senté en el suelo con esa carpeta sobre las piernas y me reí, una risa tranquila, sin rabia, porque por primera vez no sentí ganas de demostrarle nada a nadie. Ya no hacía falta. La verdad ya había hablado por mí. Entendí entonces algo que me costó años aprender. No todas las batallas se ganan gritando. Algunas se ganan resistiendo, creciendo en silencio, preparándose mientras otros subestiman. Nunca quise destruirlo, nunca quise humillarlo. Eso fue lo que más confundió a quienes esperaban un escándalo, una revancha, una guerra. Pero yo no necesitaba venganza, necesitaba dignidad. Y la dignidad no se negocia, no se pide, no se mendiga, se ejerce. Hoy camino distinta, no porque sea más fuerte que antes, sino porque ya no me traiciono para encajar. Ya no reduzco mi voz para que otros se sientan cómodos. Ya no me disculpo por ocupar espacio. Si alguien intenta hacerme sentir menos, no discuto, no explico, no me defiendo. Simplemente sigo caminando. Porque aprendí algo fundamental. Cuando dices la verdad, tarde o temprano, todo lo falso se cae solo. Las máscaras no resisten la luz, las mentiras no sobreviven al tiempo, y quienes se creían intocables también cobran su precio. Tal vez esta historia no sea solo mía, tal vez también sea tuya, o de alguien que conoces, o de alguien que aún no se anima a hablar. Si alguna vez intentaron hacerte sentir que no dabas la imagen, que debías agradecer menos de lo que mereces, que tu voz sobraba, recuerda esto. Que te hagan dudar no significa que estén en lo correcto. A veces el acto más valiente no es irse, es quedarse el tiempo suficiente para prepararte y hablar cuando estés listo. Si esta historia te tocó, déjalo en los comentarios, compártela con alguien que necesite escucharla hoy y suscríbete al canal. Aquí, en Finales Asombrosos, las mentiras no ganan y la verdad siempre encuentra su camino.